Hola, ¿cómo están? En este video voy a intentar explicarles cómo trabajan las aplicaciones 3D cuando se trata de aplicar un smooth o un soft a los ejes o a los aristas o líneas o como le quieran ustedes llamar. En todos los programas 3D, por lo menos en todos los que yo conozco, existe la posibilidad de que nosotros apliquemos algún tipo de suavizado, se le llama, o soften en inglés, o smooth, ya sea a las propiamente dichos edges o líneas o aristas, o propiamente dicho a los vértices o a los puntos. Hay dos tipos de suavizados que se pueden dar o dos tipos de posibilidades que nosotros podemos trabajar, pero independientemente a nuestro conocimiento, a lo que está pasando. Yo les enseñé a ustedes que las caras tienen normales, y que en base a las normales, el software o el programa hace eh, algunas cosas por nosotros. Por ejemplo, tiene en cuenta hacia dónde apunta, por ejemplo, esa cara para ver si yo puedo ver o no puedo ver esa cara de un lado o del otro, por ejemplo. Pero no solamente eso es lo que hace. Aparte tiene en cuenta, como dije anteriormente, hacia dónde estaba apuntando esa cara. En el caso de los vértices también tienen normales, aunque nosotros no lo sepamos. Y cuando nosotros construimos un objeto, sin que nosotros lo sepamos, por ejemplo, en esta zona, en la zona donde hay un punto o un vértice, acá existe una normal que está colocada en esta forma, y acá existe una normal que está colocada en esta forma, y acá existe una normal que está colocada en esta forma. La de esta cara, la normal de esta cara, o la perteneciente al grupo de esta cara, ¿sí? Que conforma este punto, es esta normal. La normal de esta cara, perteneciente a este vértice, es esta normal. Y la normal de este vértice, perteneciente a esta cara, es esta normal. Yo sé que esto es así porque en este momento yo estoy viendo un objeto que se suele decir está facetado. Facetado porque me permite ver a mí esta línea perfectamente clara, sharp se le dice, o dura, con una esquina marcada. Si se fijan, esto es perfecto. Acá hay una esquina marcada de 90 grados. ¿Sí? Entonces, por solamente ver eso así, por ver una esquina marcada de 90 grados, yo sé que las normales de estos vértices que están aquí están como yo les estoy mostrando ahora, formando ángulos perfectos de 90 grados entre ellas. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos un smooth o un suavizado a un objeto y nosotros comenzamos a ver que esta línea desaparece o que esta línea se oculta o que pareciera que directamente aquí ni existiera una línea, pareciera de que esta superficie y esta es lo mismo, ¿sí? Se forma lo que se llamaría un smooth, un suavizado, es cuando estas dos, por ejemplo, si están interactuando estas dos caras, estos dos normales empiezan a acercarse de forma tal de que solamente forman una en el medio. Por decirlo de alguna forma, esto quedaría así. O sea, vamos a ver si se los puedo mostrar así. O sea, yo de alguna manera, no yo, el software, de alguna manera une la normal de este vértice y la normal de este vértice correspondiente a esta cara, formando las junta, formando una sola acá en el medio. Cuando eso sucede, cuando las dos normales de los dos vértices están ocupando exactamente la misma posición, es cuando yo dejo de ver este segmento pasa a estar suavizado y yo esta cara y esta cara la veo como si fueran una sola cosa. Para mostrarles esto, o sea, para mostrárselos realmente, vamos a habilitar, voy a venir acá a ventana y vamos a buscar la opción de suavizar aristas. Fíjense que aparece deshabilitado porque no tengo nada seleccionado. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a entrar aquí. Yo voy a entrar haciendo un doble clic. Ustedes esto no importa. Si no lo saben hacer no importa. Pero yo voy a seleccionar entonces todo este objeto
y les voy a mostrar qué es lo que sucede. Yo al seleccionarlo, se seleccionan las aristas, los vértices, las caras, todo, y se habilita esta opción de suavizar, entonces, o alisar las normales y suavizar las coplanares. Vamos a ver qué es esto. Fíjense que yo, por ejemplo, entre estas caras, o sea, entre esta cara y esta cara, obviamente tengo 90 grados. Lo mismo entre este y esta. Esto es como un cubo, o sea, hay 90 grados. Fíjense que la modificación se hace en base a los grados. Yo sé de entrada que esta superficie, para que yo la pueda suavizar, ya sea en sus normales o en las coplanares, yo tengo que pasar los 90 grados, porque si no paso los 90 grados no va a ser suavizada. ¿Sí? O sea, yo lo sé de entrada porque ya sé que el ángulo aquí es de 90 grados. ¿Sí? Así que yo al menos tengo que llegar a los 90 grados. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, alisar normales, ¿sí? Yo voy a poner alisar normales, en 0 grados no pasa absolutamente nada, ¿sí? En 13 no pasa nada, en 20 no pasa nada, en 60 no pasa nada. Cuando llegue a, fíjense, 85, cuando llego a 90, ¿sí? Automáticamente, al llegar a 90, yo dejo de ver, voy a salir a propósito, para que ustedes vean el ejemplo. Yo dejo de ver estas líneas que estaban acá, estas aristas o estos segmentos, y yo empiezo a ver esto como si fuera toda una sola cosa, como si fuera una sola, casi diríamos una sola masa, un solo objeto, ¿sí? De hecho, si yo le hago un clic encima ahora, esto, bueno, está transformado en un grupo. Voy a quitarle el grupo para que no me moleste. Voy a ponerle explotar. ¿Sí? Fíjense que cuando yo le hago un clic encima, se selecciona como un todo. ¿Sí? No tengo más acá arriba una cara. Esto no es una cara. Y de hecho, ya no es más una cara. Acá me dice que esto es una superficie. Esto es porque yo, al suavizar las normales, ¿sí? Esto que dice acá de suavizar las normales, lo que estoy haciendo es, como les mostré, juntar las normales en un punto donde ambas se están como pisando una con la otra, ¿sí? Y cuando sucede esto, esto se transforma en una sola cosa. Es como que se une, se produce como una suerte de unión, ¿sí? Donde se forma una superficie y dejan de ser cosas separadas. Se unen, ¿sí? Al unir sus normales, unimos esta superficie. Vamos a, voy a hacerle doble clic de vuelta. Ahora se va a seleccionar todo porque se acaba de quedar pegado. Voy a quitar esto voy a volverlo a cero. Fíjense que cuando yo ni bien lo suelte, o sea, ni bien lo libere, lo saco, lo bajo de 90, automáticamente el objeto vuelve a estar normal, porque claro, los ángulos son de 90 grados en este objeto. Ahora, si yo pongo, en vez de alisar normales, yo le pongo suavizar coplanares. Fíjense qué es lo que sucede. Ya acá, de por sí, al tildar esto, desaparece esta eje que ustedes ven aquí. ¿Sí? Porque entre estos objetos, las coplanares, con 73 grados, yo ya sí estoy suavizando o quitando esto. Lo estoy ocultando, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Yo voy a tildarlo. Pero fíjense que yo de 0 a 73, yo oculto esa línea que estaba ahí. Sigue estando ahí, está punteada, sigue estando, pero la oculto. ¿Por qué? Porque estas caras están en 0 grados, o sea, estas caras comparten el mismo ángulo. Acá no hay una diferencia entre esta cara y esta cara, no hay ni siquiera un grado. Por tanto, cualquier cosa superior a 0 me va a suavizar esta arista o este segmento que yo veo acá. ¿Se entiende esto? O sea, esta cara y esta cara no tienen ningún tipo de ángulo entre ellas. ¿Sí? No hay un ángulo entre ellas. Comparten el mismo ángulo. Por tanto, cualquier cosa superior a 0 las va a suavizar. Por eso aparecen punteadas. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo paso los 90 grados. Nosotros sabemos que esta arista y esta arista la voy a ver en tanto y en cuanto yo no alcance los 90 grados. En cuanto yo pase los 90 grados, las voy a dejar de ver. Fíjense. 85, 91. Fíjense cómo la máquina, lo voy a dejar ahí, voy a hacer un clic y voy a salir. Fíjense cómo la máquina, si bien denota
que acá existe algo y que hay un corte, entre esta cara y esta cara, se ve que hay un corte, no está suavizando las aristas. Lo que está haciendo es ocultar las aristas, pero no las está suavizando. Suavizar las aristas sería cuando nosotros vemos que pareciera de que no solamente no hay una arista, sino que encima no hay algo, ¿cómo decirlo?, duro o facetado, se dice, entre medio de estos dos objetos. En cambio ahora lo único que hice fue ocultarlas, pero sigue estando esta esquina pronunciada entre que forma, digamos, los 90 grados. ¿Sí? Y si yo hago un clic encima de esto, fíjense que aunque la forma del suavizado cambió, o sea, de todas formas no se ve lo mismo, no se ve lo mismo al suavizar coplanares que al suavizar las normales. La forma en cual se presenta el objeto es diferente. De todas formas, yo pierdo esta capacidad de seleccionar, por ejemplo, una cara, ¿sí? Acá no hay más una cara. Y automáticamente lo que estoy viendo o lo que SketchUp me muestra es que este objeto ahora se transformó en una superficie. ¿Por qué SketchUp le pone el título de superficie? ¿Por qué esto es una superficie y dejó de ser una cara? Porque se selecciona como un todo. Yo no puedo volver a seleccionar solamente esta cara. O sea, al juntar las normales, ya sea de la cara o de los vértices, y aplicar ya sea un alisado normal o un suavizado coplanar, lo que la máquina está haciendo cuando yo paso el ángulo y me permite aplicar el suavizado es formar lo que se suele llamar una superficie. Y esta superficie lo que permite es que yo vea objetos que son facetados, que son duros, ¿sí? O que son que tienen poca geometría, que los vea de alguna manera un poco más homogéneos o más, valga la redundancia, suavizados o más con menos superficies duras o con menos superficies que tengan ángulos violentos de 90 grados o otro tipo de ángulos. ¿Por qué se usa esto? O sea, ¿por qué se usa esto? Ahora, para yo sacar esto, para volver a sacarlo, tengo que habilitar geometría oculta. En mi teclado es la B corta, ¿sí? Porque yo como perdí la opción de poder seleccionar estas aristas que estaban escondidas al pasarlo a una superficie, cuando yo habilito geometría oculta, la máquina sí me permite ver, momentáneamente me permite ver estas aristas, y no solamente me permite verlas, sino que cuando yo le hago un clic ahora, sí me permite seleccionar una cara. Esto es como decir, como hacer un truco sobre el truco. O sea, si bien al alisar, perdón, al suavizar, ¿sí? Esto se transforma en una superficie, cuando yo le coloco a esa superficie habilitar geometría oculta, le estoy diciendo a SketchUp, ok, esto es una superficie, yo sé que es una superficie, pero yo ahora quiero ver las aristas. Cuando él me muestra las aristas, me las muestra en punteado para decirme a mí, ok, yo te voy a mostrar las aristas, pero esto es una superficie, ok. Entonces, cuando él me muestra las superficies, me las muestra en punteado para que yo sepa que estoy en un modo especial en el cual me está mostrando las aristas, pero que eso es perteneciente a una superficie. Ahora, cuando él me muestra las aristas, aunque sea en este estilo, en línea punteada, por solo el hecho de haberme mostrado las aristas, ya me está cortando otra vez esa superficie y me está devolviendo la posibilidad de que yo pueda seleccionar caras. Porque al generarme esta línea punteada, me está cortando esa superficie que era un todo y ya no es más un todo, volvió a ser otra vez de alguna forma caras. Entonces, como volvió a ser caras, yo puedo seleccionar, hacer un clic encima y seleccionar estas caras, o puedo hacerle una selección por ventana, o puedo hacerle un triple clic, ¿sí? Para seleccionar todo. Ya vamos a ver la forma de seleccionar, pero básicamente es así. Si yo hago triple clic, selecciono todo, ¿sí? Un clic, selecciono la cara. Dos clics, selecciono la cara y lo que toca a esta cara, o sea, los segmentos. Y tres clics seguidos, selecciono todo lo que está tocando el objeto en el cual estoy haciendo clic. Ahora, como yo en este caso, al estar la geometría oculta y al estar mostrándome los ejes, vértices, aristas y demás, me los está mostrando, como me los está mostrando también me deja seleccionarlos. Y como me deja seleccionarlos, también me deja modificar,
si quiero o no quiero alisado, qué ángulo quiero y qué tipo de alisado quiero. Si yo ahora le digo que no quiero que me suavice las coplanares, yo le quito esto de coplanares, saco el tilde, ¿sí? No quiero ni alisar normales, ni coplanares, ni nada. Y hago un clic en cualquier lado para deseleccionar, ¿sí? Fíjense que el objeto, si yo le saco ver geometría oculta, voy a volver a apretar B corta, ¿sí? El objeto todavía queda con el smooth, queda con el smooth que tenía al principio. Me devolvió parte de la geometría que yo quería ver, pero no absolutamente toda. Si yo la quiero sacar toda, fíjense que yo ahora selecciono una parte de este cuadrado, ¿sí? Yo tengo que volver a habilitar geometría oculta, tengo que hacer triple clic y no solamente tengo que quitar los tildes, sino que esto lo tengo que volver a 0. Si yo lo vuelvo a 0, le estoy diciendo, no quiero nada de estas dos cosas, pero aparte de que no quiero nada, quiero revertir cualquier cambio que hayas hecho en cualquier cosa, ¿sí? Y que me pongas todo en 0. Quiero que esto vuelva a estar normal, que no tenga absolutamente nada, ni ningún tipo de ángulo aplicado, ni ningún tipo de suavizado aplicado en esta geometría. O sea, le estoy diciendo, quiero que vuelvas a facetar, quiero que me vuelvas a mostrar todo de la forma más cuadrada posible, con los ángulos que el objeto tenía realmente antes de que yo hiciera nada. Eso es lo que estoy haciendo. Cuando hago un clic afuera, ¿sí? Ahora sí, ¿sí? Independientemente de que tenga habilitada geometría oculta o no, fíjense que yo voy a venir acá a ver, fíjense que geometría oculta está activado, pero yo lo voy a sacar geometría oculta y fíjense que igual no cambia nada. Yo ya veo el objeto otra vez en forma completamente normal. Vamos a ver acá otro ejemplo rápidamente. Yo acá preparé, simplemente es un plano que tiene otros planos en diferentes ángulos. Y quiero que veamos qué es lo que pasa acá. Es exactamente lo mismo. Si yo le hago triple clic, lo selecciono por completo. Esto acá tiene un ángulo, creo que le puse 20 grados. Este creo que tiene 30, este creo que tiene 50 y este creo que tiene 60 o algo así. Y vamos a ir viendo qué pasa, que a medida que yo haga una u otra cosa, ya sea que alice normales o que haga las dos cosas al mismo tiempo, porque puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, esta geometría va a empezar a afectarse en base a los grados que yo le coloque acá. Fíjense que si yo dije que entre este plano y este plano acá hay 20 grados, yo tengo que llegar a los 20 grados o pasar los 20 grados para que yo vea que me desaparece, por ejemplo, esta arista y vea para que se transforme una superficie entre esto y no se suavice, digamos, esta arista y yo no vea este corte de esta arista aquí arriba. ¿Sí? Yo pasé los 21 grados, entonces estoy en condiciones de, como les digo, pareciera que tengo las dos cosas activadas, no solamente desaparece la arista, sino que aparte de desaparecer la arista, pareciera de que esto y esto fueran una misma cosa, de hecho lo son, porque yo selecciono, esto se selecciona como un todo, esto ya es una superficie, ¿sí? Y no me deja ver a mí como que ahí hubiera un corte, como que ahí hubiera algo como lo que se ve acá, esta línea que se ve acá. Ahora, seleccionemos todo esto de vuelta y sigamos subiendo. Yo dije que esta es 30, quiere decir que hasta que yo no llegue a 30, ¿sí? Hasta que yo no llegue a 30 o pase 30, yo esta lo voy a seguir viendo. A medida de que yo pase 30 y me acerque a 50 o 60, voy a empezar a ocultar esta y cuando pase los 60 voy a empezar a ocultar la otra, ¿sí? O 60 o 70, ahí está, 70, ¿sí? Fíjense que cuando yo pasé los 70, ¿sí? Pasé los 70, es cuando entonces yo suavicé por completo toda esta figura, ¿sí? Y si yo salgo, esto que eran una X cantidad de caras, ahora no es más una X cantidad de caras, ahora es un solo objeto y se transforma como una superficie. ¿Qué es lo que yo gano haciendo este tipo de situaciones? Bueno, ¿para qué se inventó esto en el 3D? No solamente en SketchUp, sino en el 3D. Para que yo, con poca geometría, con caras que son poligonales y que son, como se ven acá, facetadas, yo pueda lograr con poca geometría objetos más complejos. ¿Sí? La idea del 3D, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea del 3D? La idea del 3D no es que ustedes hagan un dibujo con millones y millones de caras, polígonos, vértices y segmentos. Cuanto más
geometría ustedes involucran, o sea, cuantas más polígonos ustedes involucran, cuantas más caras, cuantas más vértices, cuantas más cosas, ustedes le están obligando a la máquina a hacer más cálculos. Cada vez que ustedes mueven un objeto de esos, lo rotan o hacen cualquier cosa, ustedes le están obligando a la máquina a hacer los cálculos por cada puntito de esos, por cada vértice la máquina tiene que hacer un cálculo. Eso es lo que la máquina hace independientemente de lo que nosotros sepamos o no sepamos. Por eso se necesita una máquina poderosa, por eso se necesita una placa buena de video, por eso se necesita un buen procesador y demás. Porque la máquina está obligada, en base a la geometría que nosotros estemos usando en nuestra escena, a estar calculando continuamente dónde se encuentra cada uno de estos puntitos y cómo interactúa cada uno de estos puntitos o vértices con el punto de al lado, con la cara de al lado y demás. Entonces, los cálculos matemáticos que hay que hacer son millones en muy poco tiempo para que nosotros podamos hacer un triple clic acá y esto agarrar una herramienta mover y moverlo. La máquina ahí no movió una cosa, movió todos estos puntos de un lugar a otro, calculando las coordenadas de cada uno de esos puntos al moverse. ¿Sí? Ahora, otra vez volviendo a lo mismo, ¿por qué existe esto de facetado y por qué existe el suavizado? Para que yo pueda, con un objeto bruto o facetado como es este, por ejemplo, seleccionándolo, ¿sí? Yo lo puedo seleccionar, ¿sí? Y lo puedo agarrar y decir, bueno, quiero alisarle, ¿sí? O suavizar completamente el objeto y decidir cuánto quiero suavizar. Fíjense que en base a los ángulos que le ponga es qué voy a suavizar y qué no voy a suavizar. Esto tiene que ver con lo mismo que les expliqué acá. Entre esta cara y esta cara, acá hay un ángulo, se forma un ángulo. Entonces, en base al ángulo que yo coloque acá, es qué voy a estar suavizando y qué no voy a estar suavizando, ¿sí? En esa selección, ¿sí? Yo puedo manejar cuánto quiero suavizar y cuánto no quiero suavizar moviendo estos ángulos de acá. Ahora, si yo lo suavizo esto por completo porque me interesa que esto se parezca a una esfera y quiero hacer una esfera con poca geometría, o sea, esta geometría es poca, no tiene una gran cantidad de geometría, que sería lo ideal en el mundo de 3D. O sea, nosotros tenemos que tratar de construir objetos que se vean bien con la menor cantidad de geometría posible. Eso es lo ideal, ¿sí? Yo digo, bueno, aplicando este suavizado, ¿sí? Yo esto que se veía totalmente facetado y que no se veía para nada como una esfera, si yo lo veo de acá cerca, sigue sin verse como una esfera, pero a medida que yo me alejo del objeto, o sea, a medida que yo me estoy alejando del objeto, y este objeto pasa a ser parte de mi escena a una cierta distancia mía, este objeto ya sí se ve como una esfera y se comporta como una esfera. Entonces, va a depender de si yo estoy en un primer plano, ¿sí? Con este objeto, o este objeto está a esta distancia, con qué cantidad de segmentos, aristas y caras yo voy a generar esta esfera para mi escena. ¿Me explico? No tiene sentido que, supónganse que en esta esfera hay involucradas, no sé, 50 caras, supónganse. ¿Qué sentido tendría que yo genere una esfera que en vez de tener 50 caras tenga 500 caras si yo la esfera la voy a ver a esta distancia? Yo sé que con 50 caras se ve perfecta la esfera, no necesito más. ¿Para qué le voy a poner 500? ¿Para qué le voy a dar ese trabajo a la máquina? ¿Sí? Ahora, ¿por qué puedo entonces ver o por qué puedo manejarme con una esfera con solamente 50 caras? Bueno, gracias al suavizado y al alisado que tengo de las normales y las coplanares. Repito, los procedimientos serán diferentes en otros programas, pero la teoría es la misma y todos los programas, por lo menos los que yo conozco, tienen la posibilidad de suavizar o alisar entonces las normales y las coplanares para que nosotros podamos valernos de esta técnica, de la técnica de que modelando objetos básicos, modelando objetos que no requieren una gran cantidad de geometría, una gran cantidad de caras, ni de aristas, ni de segmentos, ni de nada, logremos efectos deseados en nuestras escenas.